Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 1. El día de hoy estaremos hablando de lo que es tiro horizontal. Previamente tú ya aprendiste lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, tiro vertical, y ahora estaremos hablando de lo que es tiro horizontal. ¿Qué es el tiro horizontal? Bueno, veamos una pequeña definición. Nos dice que es aquel movimiento que se caracteriza por describir un camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente. Es decir, es el resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y otro movimiento de manera vertical. Para que te des una idea de qué tipo de movimiento es, veamos este esquema. Quiere decir que vas a tener o se va a involucrar cierta altura. Aquí le tengo que poner una velocidad al cuerpo para que éste se ponga en movimiento. Y esta velocidad va a ir cambiando con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y conforme vaya cayendo hasta llegar al punto de impacto. Esa distancia que hay del punto de impacto hasta el pie de la pared, del techo, del acantilado o de lo que nos haya servido como altura, se considera alcance o se llama alcance horizontal. ¿Dónde tenemos este tipo de movimientos en la vida cotidiana? Pues bueno, veamos algunos ejemplos para que lo relaciones con tu vida diaria. Primeramente, todos los aviones o helicópteros, que en este caso estoy poniendo como ejemplo, si quisieran lanzar una bomba a algún objeto, la bomba saldrá disparada, pero tiene que hacer este tipo de trayectorias, es decir, esta forma curva. Quiere decir que la milicia aplica este tipo de movimientos. Otros cuando tú te pones a regar las plantas, aquí lo pongo con un bombero, pero ¿cuántas veces tú no has regado las plantas de casa a partir con una manguera? Haces ese mismo tipo de movimiento. Y si el día de hoy lo riegas, te invito a que observes que se forma de esa manera. Otro es cuando salte un esquiador. Al saltar, de igual manera, forma este tipo de movimientos. Pero al impacto de aquí se genera una velocidad en el eje de las X y una velocidad en el eje de la Y, lo que nos da un vector resultante, es decir, una velocidad resultante. Veamos otro ejemplo. Cuando tú lanzas o tiras cualquier objeto desde una mesa o de cierta altura, él va a terminar realizando forzosamente este tipo de movimiento. Como puedes darte cuenta, esto lo tenemos en la vida cotidiana. Seguramente el día de hoy hiciste algo así sin que tú te dieras cuenta. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, vamos a conocer sus ecuaciones para dar respuesta a este tipo de movimiento. No necesitas aprenderte muchas fórmulas, realmente lo voy a sintetizar en 5. La primera dice que para realizar los cálculos de las velocidades iniciales solamente va a existir una velocidad en el eje de las X, pero no existe en el eje de las Y. Veamos este esquema. Quiere decir que si yo lanzo el objeto, solamente va a haber una velocidad en esta dirección de manera horizontal, por eso X, pero de Y no ha empezado a caer. Hasta este punto es cuando empieza a caer. Pero en este punto ya hubo un desplazamiento horizontal y de igual manera un desplazamiento vertical. Pero eso lo veremos más adelante. Dice que si yo quiero calcular las posiciones, recuerda que la palabra posición se refiere a qué desplazamiento ha tenido horizontal y vertical. Algo de lo que te mencionaba. Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. En este punto, de aquí a acá, cuánto ha recorrido con respecto al eje de las X y de aquí a aquí, cuánto es con respecto al eje de la Y. Si yo quiero colocar o saber la posición del objeto en ese punto, estas son las fórmulas que necesito. La velocidad inicial con la que fue lanzado y el tiempo que ha transcurrido desde el lanzamiento hasta cualquiera de sus puntos. Y lo podré calcular con estas dos fórmulas de manera sencilla. Como ya viste en el esquema, también se generan las componentes rectangulares, que en el eje de las X será la misma del lanzamiento, pero para el eje de las Y será multiplicar la gravedad
por el tiempo, ¿sí? Observa aquí en el esquema nos lo menciona. Ojo, hace rato en el esquiador te decía que a la hora que se impacta se genera un vector velocidad. Y observa aquí, se nos forman dos triángulos rectángulos. Como ya aprendiste en vectores, en aquel momento le poníamos fuerza. Aquí como son velocidades, le voy a cambiar en lugar de la F por V, para indicar que son velocidades. Pero si te das cuenta, estoy aplicando el teorema de Pitágoras, que es la componente en el eje de las X y la componente en el eje de las Y para calcular la hipotenusa, que vendría siendo la velocidad resultante. Obviamente se genera un ángulo, que es la dirección. ¿Cómo la podemos calcular? Con esta formulita que ya has trabajado. Y la número 5. ¿Cómo puedo calcular el tiempo que ha transcurrido durante su trayectoria? Con esta fórmula. Tiempo va a ser igual a 2 veces la altura dividido entre la gravedad, y a este resultado le sacamos su radical o su raíz cuadrada. Pues bien, estas son todas las fórmulas que necesitamos para poder entender y contestar ejercicios de este tipo de movimientos. Veamos unos ejemplos. Dice, una manguera lanza agua horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo desde una ventana que está situada a 15 metros de altura. ¿A qué distancia de la pared de la casa llegará el chorro de agua al suelo? Primeramente saquemos nuestros datos. ¿Qué dato nos da? Nos da una velocidad inicial que es de 10 metros por segundo. Segundo dato que nos proporciona es la altura, es decir, los 15 metros. Pero como va cayendo, tenemos que involucrar a la gravedad, es decir, nuestra constante, que no nos podemos hacer de ella a un lado o omitirla. ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿A qué distancia está llegando? Es decir, el desplazamiento horizontal, es decir, el valor de X. Para darme a entender mejor, voy a ocupar el esquema del bombero que vimos hace rato. Imaginemos que esta es la altura de los 15 metros y aquí se encuentra la ventana y esta es la manguera que está lanzando. ¿Qué es lo que nos interesa que calculemos? ¿Qué distancia ha recorrido desde la pared de la casa hasta donde cae el chorro de la manguera? Es decir, nuestro desplazamiento horizontal, que recordarás, te mencioné que lo indicamos con la letra X y en el formulario te lo indiqué con esta formulita. Su desplazamiento en cualquier momento, en este caso lo quiero al impacto. Va a ser la velocidad inicial, que ya la tengo, que son los 10 metros, multiplicado por el tiempo. Valor que no tengo, como puedes darte cuenta, no tengo el tiempo. Sin embargo, en el paso 5 te mencioné la fórmula para calcular el tiempo, la cual dice que es la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividida entre la gravedad. Calculemos entonces nuestro tiempo. ¿Cuánto vale la altura? 15. Quiere decir que será 2 por 15 entre la gravedad, que es de 9.81. Multiplicamos, 2 por 15 será 30 entre 9.81. Al dividirse, estos metros con metros se eliminan y me quedarán entonces segundos al cuadrado. Si yo divido 30 entre 9.81, tendré un valor numérico de 3.05, que segundos al cuadrado. Le sacamos su raíz cuadrada a este valor numérico, es decir, la raíz cuadrada de 3.05, y tendremos como resultado 1.74. Pero ¿qué sucede con la potencia? Bueno, de acuerdo a la ley de los exponentes, dice que un radical se puede expresar en un fraccionario, en un exponente fraccionario. Entonces el numerito 2, que nos indica la raíz cuadrada, pasa y divide a este exponente, quedando entonces 2 entre 2, 1. Por eso es que tenemos 1.74 segundos. Es decir, cosas más simples. Al sacar un radical a una letra es dividir su exponente entre el número 2. Entonces es 2 entre 2, 1. El 1 nunca se pone y nos queda simplemente segundos. Pues bien, ya tenemos el tiempo para poder calcular nuestra distancia. Cambiamos valores, la velocidad inicial, que son los 10 metros, por el tiempo que acabamos de calcular. Al multiplicar 10 por 1.74 vamos a obtener 17.40, que
segundos con segundos se elimina por estarse dividiendo, y la unidad que me queda son metros, que es en lo que mido mi desplazamiento. Y de esa manera hemos dado respuesta a este ejercicio. Quiere decir que la distancia a la que cae el agua es de 17.40. Bien, veamos otro ejemplo. Se lanza una bola horizontalmente desde una altura de 90 metros con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular el vector velocidad. Hablamos entonces del vector resultante que te mencionaba antes del ejercicio anterior. Y la posición A, ojo, la posición ya va a tener un valor con respecto a X y un valor con respecto a Y. ¿Cuándo? Inciso A a los 2 segundos, inciso B a los 4 segundos. Sacamos nuestros datos. Nos da la altura y nos da la velocidad. No podemos olvidar nuestra gravedad. Voy a separar inciso A, vector velocidad o la velocidad resultante y las posiciones en el eje de las X como en el eje de las Y cuando son o han transcurrido 2 segundos. Inciso B, mismo principio, pero cambia la unidad de tiempo. Voltemos a ver nuestro formulario. ¿Cómo calculamos la velocidad resultante? Te mencionaba que era con el teorema de Pitágoras y las componentes rectangulares de la velocidad, es decir, Vx y Vy. ¿Cómo se calcula cada una de estas? Es en el paso 3 que te di del formulario. Te dice que la velocidad del componente de las X es igual a la velocidad inicial con la que fue lanzado el objeto. Pero para la velocidad componente en el eje de la Y cambia, es multiplicar la gravedad por el tiempo. Tiempo que tengo en este momento de 2 segundos. Así que cambiemos los valores. Como ya vimos, la velocidad inicial es de 20, entonces la componente rectangular en el eje de las X será 20. Pero para Y será 9.81 por los 2 segundos, me va a dar 19.62 metros por segundo. Quiere decir que ya tengo los elementos para poder calcular la velocidad resultante o vector velocidad. Sustituimos los valores que son 20 más 19.62, ambos elevados al cuadrado. Desarrollamos sus cuadrados, 20 por 20, 400, 19.62 por 19.62, el resultado es 384.94. Realizamos la suma de estas dos cantidades y obtendremos 784.94. Ya le puedo sacar la raíz cuadrada a este valor numérico y ya tendré la respuesta de la velocidad resultante o del vector velocidad, que para este caso será de 28.01 metros por segundo. Bien, pero nos pide la posición, es decir, cuánto ha recorrido en el eje X y en el eje Y. Volteamos a ver las fórmulas y nos dice que para el eje X es la velocidad inicial por el tiempo, que son los 2 segundos. Y la posición vertical es la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Cambiemos valores. Será 20, que es la velocidad inicial, por los 2 segundos, segundos con segundos se elimina, y quiere decir que ha recorrido 40 metros a los 2 segundos. Y aquí será exactamente lo mismo, los 2 segundos al cuadrado, que serán 4 por 9.81 dividido entre 2, tendremos un resultado de 19.62 metros. ¿Sí? Aquí se coló de más los segundos, no hagas caso a él, se debe ser 40 metros simplemente porque segundos con segundos se eliminan. Y aquí sí es correcto, 19.62 la unidad de metros. Nos hace falta a los 4 segundos. Pues bien, traslademos nuestros datos. De igual manera, vamos a calcular Bx, que viene siendo la misma velocidad horizontal, pero verticalmente va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque me dice que es tiempo y el tiempo ya varió. Cambiamos datos, esta se mantiene constante, pero esta no. El resultado de 39.24. Entonces ya tengo mis dos valores para poder calcular la velocidad resultante. Sustituimos en nuestra fórmula, los elevamos al cuadrado, dando como resultado 400 y 1539.77. Realizamos nuestra suma y a la cual extraemos la raíz cuadrada. Y nos tendremos como resultado el vector velocidad o velocidad resultante de 44.04 metros por segundo.
Como puedes darte cuenta, la velocidad se incrementó de 2 a 4 segundos. Veamos si se incrementó o se mantiene constante los desplazamientos horizontal o vertical. ¿Sí? En este caso, ocupamos nuestras mismas formulitas. Veo x por el tiempo y la gravedad por tiempo al cuadrado. Veo x es la velocidad inicial, que son los 20 metros, por el tiempo, que serán los 4 segundos. Al multiplicarlo, vamos a obtener 20 por 4, 80 metros. Sustituyo aquí. Será el tiempo, los 4 segundos al cuadrado, me dará 16 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se elimina y me queda metros. Es decir, 9.81 por 16 dividido entre 2 tendré un desplazamiento horizontal de 80 y vertical de 787.48 metros. Y ya hemos contestado la posición a los 4 segundos y qué velocidad resultante lleva en ese tiempo. Veamos un último ejemplo. Dice que una bala de cañón es disparada horizontalmente con una velocidad de 80 metros por segundo, desde un acantilado de 245 metros de altura sobre el nivel de un lago. Calcular, inciso A, el tiempo que tarda en caer. Inciso B, la distancia horizontal medida desde el pie del acantilado al punto de choque de la bala, es decir, el desplazamiento horizontal. La magnitud y dirección de la velocidad de la bala en el momento de choque. Esto no es otra cosa que la velocidad resultante o vector velocidad. Saquemos nuestros datos. Nos da la velocidad horizontal, nos da la altura, no podemos olvidar la gravedad, vamos a calcular el tiempo, el desplazamiento horizontal y por último la dirección. Recordarás que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces la altura por la gravedad. Veamos. 2 por 245 entre 9.8. Al realizar esta multiplicación, al dividirlo y sacar la raíz, obtendremos que es 7.07 segundos. Inciso B, calcular la distancia. Es decir, la velocidad inicial, que son los 80, por el tiempo que ya calculamos, que es de 7.07. Al realizar esta multiplicación, los segundos se eliminan, dando como resultado 565.6 metros. Pero viene la parte interesante, el vector velocidad y su dirección, es decir, las dos formulitas. Yo necesito saber Bx, como bien recuerdas, Bx es exactamente la velocidad inicial, pero By hay que calcularlo. ¿Cómo? Con esta fórmula. Gravedad por tiempo. Aquí nos va a quedar igual, pero aquí cambia el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que acabamos de calcular? Que es de 7.07. ¿Por qué ocupo él? Porque me dice que es en el momento del choque, es decir, cuando ya cayó la bala, dando 69.29. Sustituimos estos dos valores en la fórmula y nos dará como resultado que el vector velocidad o velocidad resultante será de 105.84 metros por segundo. Nos hace falta calcular la dirección, es decir, su ángulo. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Velocidad en el eje de las y dividido en el eje de las x, que son los 80. Al hacer nuestra división y hacer el cálculo de arco tangente o tangente a la menos 1, obtendremos como resultado que el ángulo o la dirección de choque es de 40 grados, 53 minutos, 47 segundos. Pues bien, como puedes darte cuenta, las formulitas nos ayudan bastante, nos facilitan el trabajo para dar respuesta a este tipo de ejercicios. Nos vemos en la siguiente emisión.